Reforma laboral, otro de los grandes puntos que se cree podría llegar a avanzar el gobierno del presidente electo, incluso en el paquete de reformas que se dé a conocer hoy. Y en particular, ¿no? A ver cómo está siendo afectado el rubro gastronómico, con además la intervención de las distintas centrales sindicales en este contexto, ¿no? Donde se pone en discusión sin duda un tema que no ha tenido ciertamente tampoco mucho lugar, ¿no? En la mesa de debate. Vamos a conversar con Daniel Jorajuria, él es dirigente gastronómico, representante de la CTA Autónoma en la Organización Internacional del Trabajo. Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Rocío. Muy bien, un gusto. Bueno, ¿qué expectativa tenés para los anuncios que se puedan llegar a mencionar en relación a la reforma laboral? Bueno, expectativas las peores, porque conociendo ya la ideología que encara el presidente, las cosas que estuvo diciendo cuando hablaba en su campaña de arrasar con la justicia social, que es una cuestión esencial de la democracia y de los trabajadores, ya sabemos a dónde apunta y hacia dónde va. Y realmente estamos muy preocupados, estamos en estado de alerta, estamos atentos a lo que diga hoy y dispuestos a dar la batalla, ¿no es cierto? Algunas ya las estamos dando, como lo hicimos este fin de semana con las demás centrales sindicales de Argentina, haciendo un pedido a la Organización Internacional del Trabajo para que intervenga el director general directamente ante el gobierno argentino. Ya lo habíamos hecho en el caso del decreto que también privaba la protesta social en Jujuy, y Morales tuvo que retrotraerlo y derogarlo. Allí el seguimiento de esa presentación nuestra tiene que ver con que la comisión de expertos, además de la intervención del director general, se expida y como sabemos que se está violando la Constitución, derechos fundamentales a la libertad sindical, a la organización, al derecho a la protesta y demás, puede ser tratado el caso argentino el año que viene en la Ahí está. Conferencia Internacional de la Vida. Vamos a meternos en eso. ¿Cómo podría intervenir, ¿no? En el caso de que se lleve a cabo esta reforma? Ahora nos vamos a meter también en la información que se tiene hasta el momento. ¿Cómo podría intervenir la Organización Internacional del Trabajo en el caso de que se haga? ¿Cuál es la potestad que tendría? ¿Qué podría hacer, ¿no? Frente a lo que sea una inminente reforma. Bueno, en primer lugar, puede expedirse el director general advirtiendo al gobierno argentino que está violando las normas laborales. En segundo lugar, si estamos tratando de que se expida, se reúne en el mes de febrero la comisión de expertos, por lo tanto, para que trate el tema, y si lo trata y observa la legislación argentina, es tratado en la conferencia donde es convocado al gobierno a dar explicaciones sobre estas cuestiones y a que corrija esta normativa. De no hacerlo, quedamos en libertad de acción para llevarlo a la Organización Mundial del Comercio, y allí existen sanciones económicas por competencia desleal en países donde los empresarios explotan a los trabajadores violando las normas a través de estas normas del propio gobierno, y eso sufre un perjuicio económico muy serio para el país. Vamos a meternos en lo que se sabe hasta el momento podría ser, Daniel, esa reforma. Por un lado, reducir el pago de las indemnizaciones, ¿no? Tal vez la creación de un sistema para todos los sectores y para todos los rubros, como es el de la construcción, ¿no? Donde al trabajador se le descuenta mensualmente una parte de sus haberes y eso va hacia un fondo que en el caso de ser despedido cobraría justamente a partir de ahí. Y el otro tema también sería la reducción en las cargas sociales, ¿no? Que tiene un empleador por tener a cargo un trabajador. Eso en líneas generales, ¿qué otra información tenés vos o qué te parecería esa reforma? Donde además, otro tema que se mete en el debate es en el caso de los derechos que se consideran adquiridos. ¿Es constitucional
o no dar marcha atrás con respecto a esos beneficios, ¿no?, que tiene el trabajador bajo la ley vigente. Estamos en el mismo caso de lo que hablábamos respecto al protocolo de la ministra de Seguridad. Estamos ante resoluciones absolutamente inconstitucionales porque la propia Constitución garantiza la progresividad de los derechos y no el retroceso en los derechos. Acá es más grave porque en algunos casos, como el caso del protocolo, se pasa lo laboral a considerarse delito, como en el siglo XIX. Con respecto a la reforma en sí, ¿qué información tenemos? Bueno, los contactos que hemos establecido nos dicen que retrotraerían la decisión de quitar cargas patronales. Con respecto a la indemnización o al sistema de convenios colectivos que tiene la UOCRA o que tiene la Cámara de la Construcción, ahí tenemos que decir lo siguiente. Es un convenio colectivo muy específico porque se trata para justamente la construcción, donde se contratan trabajadores para una obra, para un edificio y luego termina, y por eso el empleador aporta un 12% más de las cargas patronales, un 12% más aporta el patrón, para luego no pagar indemnizaciones y el trabajador se alza con ese fondo de desempleo de la libreta de desempleo. Yo me pregunto. Daniel, perdón, te hago una pregunta sobre eso que vos decías, pero en este caso, si se llevara a cabo esa reforma, si teniendo en cuenta, digo, que es un poco la liberación a los empleadores, ¿eso lo estaría pagando el empleador o lo estaría pagando el empleado si se genera un nuevo fondo en el caso de que sea despedido? En este nuevo sistema, lo que se sabe hasta el momento que puede llegar a ser el gobierno de Javier Milei. Permitime que te explique algo porque damos por sentados cuestiones que no son así porque también lo hemos hablado con el sector empresario. ¿Por qué el empresario que toma un trabajador para otro rubro que no sea la construcción, que invierte en un trabajador que lo prepara, que lo forma, que lo capacita para su empresa y no lo despide para echarlo, va a tener que pagar un 12% más como paga en el rubro de la construcción para el fondo de desempleo? Es decir, la mayoría de los empleadores que invierten en sus trabajadores, que forman a sus trabajadores para el desarrollo en sus propias empresas y que no los toman para despedirlo, sino, digo, es la condición excepcional que tiene la construcción, pero no los demás. Si nosotros preparamos un trabajador gastronómico que empieza en el salón como commis, luego como mozo, luego como maître, lo que queremos es que lo formamos, invertimos en eso y no queremos despedirlo. ¿Se entiende? Digo, entonces, ¿por qué tendríamos que pagar un 12% más? De acuerdo al régimen de la construcción, es el empleador el que paga el 12% más. Por lo tanto, inaceptable. Se habla de la extensión del contrato a prueba. Claro, eso sí, también se habla con mucha firmeza, a 6, a 8 meses, a un año. A ver, en el rubro nuestro, cuando un empleador toma un trabajador para la cocina, que empieza a pelar papa, a hacer ensaladas y demás, 3 meses tiene la ley argentina para tenerlo a prueba y ver si desarrolla sus capacidades y a la empresa le conviene. Y además, Daniel, el sector gastronómico tiene mucha rotación, ¿no? También se dan particularidades, digo, es otro caso totalmente distinto. Exacto, lo que se busca atrás de eso es que alargar el plazo para no pagar indemnización y rotar los trabajadores cada 6 meses, 8 meses o un año. Pero no hay ninguna razón ni fundamento para tener un trabajador a prueba extendiendo el periodo de 3 meses. Ya que sos representante, ¿no?, del sector gastronómico, ¿cómo está en este contexto, ¿no?, adverso, sin duda, para los bolsillos, digo, y tal vez uno es en lo que primero podría llegar a recortar, ¿no? Salir a comer o cuestiones que incluso, digo, estaba teniendo el consumidor un muy buen comportamiento con el efecto de la crisis de salir, ¿no?, a consumir. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, no, hay enormes preocupaciones de cómo se va a retraer la actividad. Las subas que están habiendo en todo el rubro de alimentos son gravísimas, tanto en la fruta, verduras, carnes y demás, lo que está agravando totalmente los costos, y eso va a traer una faltante de clientes, evidentemente. Digo, es todo un plan
recesivo para la economía argentina. Es todo un plan que pone todo el eje en el déficit fiscal y el pago al Fondo Monetario. Y eso termina siendo una trampa para el propio país y el propio desarrollo. Por lo tanto, no es solo para la actividad gastronómica, que tendríamos otros problemas que resolver, que también amenaza el gobierno actual en realizar, como por ejemplo, quitar las multas para los trabajadores no registrados. Eso ya se hizo. Cuando se hizo, se precarizó mucho más, se informalizó mucho más, se flexibilizó mucho más y la economía se retrajo el empleo. Es decir, volvemos con políticas que ya han fracasado en el mundo. Por eso es muy grave para nuestra Argentina lo que está sucediendo en el marco de este plan desordenado que no se sabe quién gobierna y que todos los días nos amenazan con liberar la economía por un lado y atar los brazos de los trabajadores, y no en cualquier derecho, sino en sus derechos fundamentales de defensa. Daniel, te agradecemos el contacto. Hoy vamos a estar todos atentos a los anuncios, así que esta semana volvemos a conversar, a ver qué dicen efectivamente de la reforma laboral y a ver también qué plan de acción tienen ustedes en relación a